Presidenta, permítame hacer un paréntesis y agradecer la mención de la portavoz de Sumar al fallecimiento de nuestro compañero David Lucas, secretario de Estado de Vivienda. Como grupo dejamos constancia en el diario de sesiones nuestro recuerdo emocionado y trasladamos a sus familiares y también allegados nuestras más sinceras condolencias. Así que, señorías, empezamos con este decreto, un decreto en el que nos hace recordar de que el cambio climático, los conflictos internacionales y la dependencia energética tienen consecuencias muy reales sobre nuestra economía y sobre nuestra vida cotidiana. Estos días basta con salir a la calle para sentir un calor abrasador. Basta con mirar las noticias para ver incendios cada vez más peligrosos y difíciles de combatir por el cambio climático. Vaya por delante todo nuestro apoyo a las personas afectadas y nuestro reconocimiento a quienes siguen trabajando para extinguirlos. Basta con llenar el depósito para comprobar cómo un conflicto que se desarrolla a miles de kilómetros puede terminar teniendo consecuencias en la economía de nuestras familias y de nuestras empresas. El conflicto llega al surtidor cuando sube el precio del petróleo. Llega a una explotación agraria cuando se encarecen el gasóleo y los fertilizantes. Y puede llegar a la cesta de la compra, a las empresas y al empleo. Por tanto, señorías, no elegimos las crisis, pero sí cómo afrontarlas. Por eso, cuando la realidad cambia de forma brusca, la política tiene la obligación de responder con celeridad. Sí, los gobiernos, pero también los parlamentos. En marzo, cuando el conflicto en Oriente Medio provocó un incremento súbito de los precios energéticos, el Gobierno y este Parlamento reaccionaron con rapidez. Hoy sabemos que el decreto de marzo funcionó y ahí están los resultados. Durante la primera semana de aplicación de las ayudas, el precio de la gasolina descendió un 14% y el del gasóleo un 9%. Las medidas energéticas redujeron aproximadamente un punto la inflación durante su periodo de vigencia. El escudo impulsado permitió ahorrar a 20 millones de hogares su factura mensual un 15%, un 25% si eran consumidores vulnerables. Es decir, las medidas cumplieron su objetivo. Amortiguaron el golpe, contuvieron los precios y evitaron que una crisis internacional se trasladara con toda su intensidad a la economía de las familias y de las empresas. Han pasado 3 meses y el conflicto sigue y no sabemos cuánto tiempo más. Por eso, hoy no estamos reproduciendo sin más el decreto de marzo. Estamos haciendo algo mucho más sensato. Mantener la protección allí donde el impacto continúa siendo intenso. Reducirla gradualmente allí donde los mercados empiezan a estabilizarse y dejar preparada su reactivación automática si la situación vuelve a deteriorarse. Sí, señorías, también en el caso del IVA reducido. Porque las rebajas del IVA fueron una herramienta útil en el momento más crítico de las crisis, pero no pueden convertirse en una medida permanente y sus señorías lo saben. Menor recaudación por IVA supone menos recursos para financiar la sanidad, la educación o la dependencia que prestan las comunidades autónomas y las entidades locales. Pero es más, la Comisión Europea señaló en 2023 que España es uno de los países con más tipos reducidos, exenciones por IVA, por lo que recauda menos de lo que le correspondería en comparación con el resto de los países europeos. Por tanto, lo responsable no es mantener indefinidamente una rebaja general, sino adaptarla a la evolución de la economía y dirigir el esfuerzo público hacia los sectores que siguen necesitando apoyo. Y es falso que este decreto suba los impuestos. Claro que es falso. De hecho, existe la desaparición de un impuesto que, por cierto, creó el Partido Popular en 2023, porque también es responsable eliminar aquellos impuestos que ya no son necesarios. Por tanto, las medidas cambian porque cambia la realidad, pero el objetivo permanece: que agricultores, transportistas, pescadores, empresas y familias no soporten solos el coste de una crisis que no han provocado. Esa es la lógica de este decreto y la de la política económica del Gobierno ante las crisis a lo largo de estos años. El Gobierno ha perseguido un doble objetivo: proteger y transformar. Proteger significa evitar que el coste de las crisis recaiga sobre quienes menos capacidad tienen para soportarlo. En este decreto, proteger el sector primario hoy es proteger mañana el precio de los alimentos.
establecimientos. Proteger el transporte es evitar que un shock energético termine extendiéndose al conjunto de la economía. Proteger el empleo significa también exigir que las empresas beneficiarias de estas ayudas no puedan despedir por razón de estas crisis. Y proteger el consumidor es comprobar que las ayudas y las rebajas les llegan a ellos vía precios. Por eso este decreto refuerza las facultades de la CNMC para exigir transparencia en la fijación de precios ante la movilización de los recursos públicos. La segunda idea que quiero reforzar es que cada crisis nos ha dejado una enseñanza. La pandemia nos enseñó que proteger el empleo y el tejido productivo eran la mejor forma de acelerar la recuperación. La guerra de Ucrania nos recordó hasta qué punto Europa dependía energéticamente del sector. Y el conflicto en Oriente Medio vuelve a demostrar que esa vulnerabilidad sigue existiendo. Por eso este decreto no solo actúa en el presente, sino que, al igual que en marzo, piensa en su futuro. Sigue impulsando las energías renovables, el almacenamiento y la electrificación, porque reducir nuestra dependencia energética no es una política ambiental, es una política industrial, de competitividad y de seguridad económica. Y una tercera reflexión. La derecha no ha acertado ningún pronóstico catastrofista. Ninguno. No son opiniones, son resultados, y los resultados importan. Se dijo que la reforma laboral destruiría empleo. Hoy España supera los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Se dijo que subir el salario mínimo frenaría la contratación. Hoy seguimos batiendo récords de empleo y la productividad por hora trabajada crece. Se dijo que había recesión una y otra vez. Sin embargo, España lideró el crecimiento de las grandes economías de la zona euro en 2023, 2024 y 2025. Es sorprendente comprobar cómo algunos se empeñan en ser tremendistas sin datos objetivos y, sin embargo, no lo son ante realidades como el cambio climático, cuando las evidencias son tan palpables. Así que, señorías, termino. Hoy, con la votación de este decreto, decidimos si mantenemos la protección a los sectores que siguen soportando el impacto de esta crisis. Decidimos si conservamos una cláusula de salvaguarda que permita reaccionar de forma automática si la situación vuelve a empeorar. Y decidimos si seguimos avanzando hacia una economía más resiliente, más competitiva y menos dependiente. En definitiva, señorías, decidimos una vez más si la política es un instrumento eficaz para servir a la ciudadanía y, por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de este Real Decreto Ley.